Bueno, buenas. Estoy armando este video porque justamente hace un ratito volvimos de lo que es el club de entregas y estuvimos charlando con compañeros por ahí que eran las cosas que más se complicaban en el módulo y demás, quienes tienen que recuperar, y nos dimos cuenta por ahí que lo que más cuesta es el tema de estructurar un poco la pregunta y dar a entender que estamos entendiendo, que estamos respondiendo y no es simplemente ir tirando datos a medida que nos van llegando a la cabeza y volcar todo porque no queremos que se nos olvide nada. Entonces, a raíz de eso dije, bueno, quizás estaría bueno armar un video eh, puntuando un par de cosas que quizás le pueden ayudar después para poder desarrollar el examen y que eso les estructure un poco la cabeza y decir, bueno, entiendo qué es lo que tengo que poner, cómo hacerlo y simplemente les quede escribirlo y esperar a que todo salga bien. Así que nada, me armé como un Canva así rápido como para ir anotando este tipo de cosas, que bueno, hoy teníamos la pizarra y era un poco más práctico, pero bueno. Eh, Básicamente, el tema de las preguntas van a ser muy similares a los parciales que ya han tenido la anterior parcial. Eh, Así que nada, no va a cambiar mucho. Así que voy a tratar de basarme en ese parcial, como en ese modelo, para poder darles estos tips o estas herramientas para que puedan desarrollar el examen. En primer lugar, recuerden de que se les van a dictar las preguntas y demás, y siempre los profes tienden a... A ver, no seleccioné, acá. En primer lugar, los profes tienden siempre a dar un par de palabras antes de arrancar, de dar comienzo al examen, y es muy importante que cuando esté sucediendo eso, anoten, anoten todo lo que vayan diciendo, más que nada porque se van a resaltar un par de palabras y demás que estaría bueno que ustedes respondan y que son importantes que esas cuestiones aparezcan en la respuesta que están dando. Entonces una vez que les den como esas pautas por ahí y se dé comienzo el examen y tengan todo eso anotado, traten de hacer algún esquemita, de armar algo en relación a esa pregunta que se le está haciendo y empezar a ver qué aspectos se pueden tocar, que normalmente está como acá. Entonces, por ejemplo, necesitan hacer hincapié en lo físico, en lo social, en los modos de producción, eh, como que van anotando como conceptos bastante generales o puntos de partida, y una vez que los tengan empiecen a puntuar un par de cosas que saben que tienen que aparecer. Entonces, una vez que ustedes se armen como un esquemita, van a ser capaces de en su cabeza ordenar todo y decir, bueno, entiendo que tengo que responder esto y estas son las cosas que voy a decir. Entonces, en vez de volcar todos esos conocimientos de una a la hoja y que después no se entienda, eh, tomen esos primeros momentos del examen para volcar todo eso y tener como una estructura guía de cómo ir desarrollando después la respuesta. Eso también en base a lo que sucedió en el examen por ahí, que faltó un poco de nota, que por poco aprobaban, pero como que quedó ahí. Normalmente tampoco tiende a entenderse muy bien la mención de los cambios y demás, o no se termina de comprender qué es un cambio y qué es una consecuencia, o que es un problema o demás. Entonces esto también les va a servir un poco para decir, bueno, puedo ver que puedo establecer jerarquías y decir, entiendo que estos son cambios y estos son consecuencias o son las motivaciones por las cuales se tuvo que dar un cambio y demás. Eso lo van a poder ver un poquito mejor si estructuran toda la información que tienen. Eh, Recuerden que por ahí suelen relacionarse los cambios físicos, por ejemplo, se les puede pedir los cambios físicos, tienden a ser los elementos o los hechos que fueron poniendo en el tercer sector de la lámina, o pueden preguntarle sobre el contexto social, son cosas que tienden a estar en la parte, en el primer sector de la lámina. Entonces también vuelvan a la lámina, pueden usarla para estudiar, pueden recordar, bueno, yo vi que estos elementos pueden identificar cambios también en los mismos elementos que pusieron en el afiche. Entonces eso también es una herramienta que les puede servir y la idea es también que la usen. Lo mismo las relaciones, siempre pueden volver a las relaciones que tuvieron armando la lámina para entender cómo responder algo si por ahí se les pregunta específico de su objeto. Pero básicamente con esto la idea es que ustedes puedan situarse en la pregunta, entender qué se les está solicitando que respondan y que puedan estructurarla para no volcar todo de una.
Entonces, una vez que ustedes tengan más o menos un esquemito, que tengan algo armado de, bueno, entiendo por dónde puede ir la cosa, voy a tratar de mover acá, no entiendo mucho cómo es. Una vez que tengan ese primer momento, que quizás le tome 10, 15 minutos, lo que sea, ya lo único que les va a quedar hacer es desarrollar textualmente, porque ya van a tener el esquema ahí armado. Normalmente, yo en lo personal recomendaría que el primer párrafo lo que hagan es dar un resumen de la respuesta. Decir, estoy trabajando en tal periodo, si es el caso, con tal y tal objeto. Si se les pide, por ejemplo, como sucedía en el examen, pedir cambios físicos, decir, y los cambios que identifiqué son estos 3, y los mencionan. Eso es como dar un resumen de la respuesta, y eso ayuda a que el profesor, cuando vaya a leer la respuesta, diga, bueno, entiendo que son estos los cambios que va a hablar. Y una vez que hayan mencionado esos cambios de haber dado como una respuesta cortita, ahí empiezan, no sé, en el segundo párrafo, dicen, bueno, el primer cambio es tal y lo desarrollan. Y así van haciendo un párrafo por cada cambio, entonces todo como la información más ordenada y se entiende. Y eso es posible básicamente porque tienen todo ya estructurado en la primera parte de acá. Ya una vez que tienen eso, también otra cosa por ahí a considerar es que no se olviden cuando están respondiendo de no ir al contexto inmediato. Por ejemplo, si quieren hablar de algo que pasó a mitad del siglo XIX, 1850, no ir y hablar directo de 1850, sino volver e ir reconstruyendo lo que sucedía a finales de siglo, a principios de siglo, cómo se llegó al contexto en el cual van a hablar, ¿no? Como ir haciendo esa reconstrucción. Lo mismo si están, como en este ejemplo en específico, que están hablando de, ¿no?, 1850. Estamos hablando de que nos situamos a mitad de siglo. Y muchas veces los objetos que se encuentran ahí, o los sucesos, o lo demás que vaya a nombrar que se encuentran ahí, se mencionan por el hecho de que tienen después influencia en hechos futuros. Entonces no se queden solamente en, bueno, hablé desde principio de siglo hasta 1850, sino bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cómo influyó eso que están contando a las cosas que fueron sucediendo? Eso también es algo que pueden mencionar y aprovechar a hablar en su respuesta. Eso por un lado, en el sentido de cómo ir reconstruyendo. Pueden también concluir la respuesta con un parrafito que den como una conclusión. No quiero decir tal cual, pero vieron que cuando están en ChatGPT y le preguntan algo, siempre te pone el típico texto de en conclusión. No lo hagan tal cual, porque incluso queda feo. ChatGPT lo dice feo. Pero pueden hacer un comentario que cierren y decir, bueno, de todo esto que conté, es por esto, por estas razones que concluyo en que esta es mi respuesta y es correcta por esto y esto. Opcional. Es como un consejo para que se termine de cerrar la idea y que se pueda dar a entender que sí, entendieron lo que se estaba preguntando y pudieron ir al grano y pudieron desarrollarlo y demás. Eso es por una parte. Voy a revisar si creo que no puedo borrar todo. Creería que no, pero hay bastante espacio. Bueno, eso por un lado. Después, si nos vamos por acá, de la segunda respuesta, que por ahí va un poco más a lo específico del objeto, se le suele preguntar el objeto con el que estuvieron trabajando. Fundamental siempre mencionarlo, ¿no? Hacer algún comentario introductorio diciendo cuál es el objeto, saber especificar, vamos a anotar acá, del objeto saber en qué fecha se diseñó o se planificó, o en qué fecha empezó a construirse y demás, tener como esos datos. Y también siempre es importante reponer todo el contexto. Como mencionaba con el ejemplo de acá de 1850, no se vayan directo al año. Imagínense que estamos situándonos en inicios del siglo XX, ¿no? Que nuestro objeto es de 1923, por ejemplo. No vamos a hablar específicamente de 1923. Sí sirve para contextualizar y decir, bueno, se enmarca en este contexto, ¿no? Pero también es importante remitirnos a lo que estábamos hablando en un principio de, bueno, hay que ser capaces de, en cuestiones específicas, remontarnos al contenido del módulo, ¿no?
de todo este siglo, este largo siglo XIX. Por ejemplo, si estamos hablando, yo pienso en 1923 porque pienso en el afiche de Weimar, pero bueno, lo voy a usar de ejemplo. Si estamos hablando de que un aspecto importante para explicar ese objeto son las vanguardias, no voy a quedarme solamente en mencionar la vanguardia, sino se puede ocupar ese objeto para direccionar por ahí la explicación de decir, bueno, las vanguardias son esta y esta y esta, las que están acá implícitas, las vanguardias son esto, surgen en este momento, y también remitirnos al pasado. Sabemos que las vanguardias no es, cuando hablamos por ejemplo del impresionismo, no estamos hablando de una vanguardia, la vanguardia es un fenómeno propio de principio del siglo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para recomponer ese contexto, hablar de las primeras rupturas que hubo en el arte? Es algo que se puede hacer, o que por ahí es necesario mencionarlo para que se entienda por qué surge ese objeto. No sé, básicamente es eso. No se vayan simplemente al momento, sino que reconstruyan, ocúpenlo como una manera de ir recomponiendo ese recorrido que se estuvo haciendo durante el cuatrimestre. Más que nada para no volver a esto de decir, bueno, este es mi objeto y te digo, está hecho de esto, lo diseñó tal persona, se hizo en tal lugar y no sé, tiene esta vanguardia. Para no describirlo, que demuestra que sí conocen su objeto, pero hasta ahí no estarían explicando por qué supone que es una producción que es importante o destacada en tanto a todo lo que supuso después o con todo lo que rompió de lo que venía antes. Es como, ocupen, sí, mencionen datos, si tienen algún dato curioso sobre ese objeto lo pueden decir, sí, pero estaría buenísimo que recompongan la lógica del primero, de poder hablar del contexto general y reconstruirlo basándose en su objeto. Por ahí estábamos charlando de que no hay una cantidad de palabras específica que necesiten dar, si bien hay una cantidad de palabras lógicas por ahí que uno tiende a hacer, no les va a llevar menos de una página, de una carilla, digo, a hacer la respuesta, pero tampoco podemos hablar de un número ideal porque, bueno, en más o menos palabras, mientras se explique y se dé la respuesta, pueden escribir 3 hojas, pero si está mal lo que está diciendo no hace la diferencia. Así que no hay problemas por ahí con ese tema de palabras. Si ustedes saben explicar, naturalmente va a tender a desarrollarse en un par de páginas, ¿no? Pero siempre centrándose en responder lo que se está preguntando. Por eso los esquemas les van a ayudar un montón, porque les va a ordenar toda la información y ayudar a que no se les escapen por ahí ciertas cuestiones. Eso es más o menos una reconstrucción de lo que estuvimos hablando hoy en la tutoría, de que son unos consejos. De vuelta, no estoy hablando de nada específico de la teoría, sino simplemente cómo demostrar que sabemos lo que sabemos, o cómo estructurar por ahí las respuestas y no volcar toda la información de una. Pero nada, esto lo voy a estar mandando ahora, son casi las 2:30 de la noche, así que entiendo que por ahí es un poco tarde, pero bueno, si surge alguna duda en lo que se pueda llegar a ayudar o si se tiene alguna duda sobre el examen, pueden mandar ahora, esto lo estoy mandando al grupo de la tutoría que tenemos del MNR de teoría y producción. Lo mismo si tienen algún texto o demás y quieran mandarlo, podemos llegar a chusmearlo y ver qué se puede llegar a cambiar o modificar o mejorar, por así decirlo. Pero nada, voy a ver si puedo hacer para atrás. No es la gran cosa igual en dibujo, pero se resume un poco en esto. Así que nada, eso, y nos estaremos viendo y muchos éxitos mañana a los que les toque por ahí recuperar. Nos vemos.